Muchas gracias, Fundación EMAC. Soy medio concurrente habitual y me congratulo enormemente y me sorprendo y llego hasta la emoción como cada uno de ustedes, los que ya tienen muchos años de experiencia en esto y los que están viviendo esto por primera vez. Tienen sus integrantes, sus directivos, tienen no se dan cuenta ellos, no, sí se dan cuenta, la enorme capacidad de superarse a sí mismos cada año. Estoy verdaderamente orgulloso de que esta fundación, con todo lo que implica y lo que ustedes han escuchado y han visto, haya nacido acá, aquí en nuestra tierra. Orgullosos de nuestra tierra, para que recuperemos los cordobeses y de a poquito contagiemos al resto de los argentinos de sentir una marca registrada, que es esto, el emprendedorismo. Junto con tantísimas otras, me contaba Jorge Lawson mientras iba decantando su propia emoción de lo que vimos esta mañana, esto de haber formado a nivel Estado un ecosistema de empresas, de organizaciones, que junto con empresas pueden seguirle con trazabilidad al emprendedor todas las etapas y nutrirlo y acompañarlo y fertilizarlo. Alguna vez se me ocurrió decir que esto es como un gigantesco vivero. Y en una jornada es como que le ponen un fertilizante, acá te tiran un fertilizante y quieras emprender o no, tengas ideas o no, te tienen que salir de alguna parte. Bueno, así que por todo ello, no solamente que vale el esfuerzo de estar aquí, sino que uno se va inmensamente recompensado. Y me toca el clásico, preguntale a. Esto me lo hacen a propósito, me dicen, no queremos que hagas ninguna pregunta porque estamos cansados de escuchar tus preguntas. Entonces, yo simplemente soy intérprete, mediador de sus preguntas. Me ponen acá como el muñeco virtual del amigo que veíamos hoy. El preguntale a de hoy, como ya lo habían anticipado, es a Martín Amengual. Hemos estado hablando con Martín. Una figura empresaria de Córdoba. Conozco, no digo que a todos, pero conozco muchos empresarios de Córdoba. Y a Martín lo he ido conociendo poco a poco a lo largo de estos años, y esto corre por mi cuenta, Martín, en la medida en que él, y en unas palabras previas que tuvimos me lo ha confirmado, en la medida que él, un ingeniero civil, me da la sensación, y ojalá se los pueda transmitir con la simpleza y la elocuencia y la profundidad que me lo contaba acá, fue encontrando una necesidad de comprometerse cada vez más con un diagnóstico profundo de lo que pasa, de lo que pasó y de lo que tiene que pasar en nuestro país. Porque empresarios con esa vitalidad y con esa conexión al ser, al tener, con lo que contaba Julián, de entender que si la acumulación de bienes o dinero, si no tiene un para qué, si no tiene una sensación de trascendencia, una acción de trascendencia, vale poco. No todos los empresarios ya consolidados quizá lo han podido advertir en su magnitud. Sí, por supuesto, los pioneros, los primeros que vinieron acá y arrojaron semillas. Yo creo que nunca es tarde. Martín Amengual es ingeniero civil, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, empresario, presidente y fundador del Grupo Regam, constructora, obras civiles privadas y públicas, presidente de Ameriam Hoteles y Emprendimientos Inmobiliarios, Sociedad Anónima, Desarrollos Inmobiliarios Urbanos, socio fundador de La Floresta, Cementerio Parque, Sildaria, Sociedad Anónima Agropecuaria, Patio Olmos, UTE. Desde hace 4 años
es presidente de Fundación Mediterránea, fue presidente de SEDUC, Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, y en la actualidad vicepresidente y miembro del Consejo Asesor de dicha entidad. También presidió la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, desde 1980 a 1996. Y en lo que me toca, con la Fundación Mediterránea, vienen realizando, y lo conozco perfectamente porque también los he acompañado en estos últimos años, una reconversión, un repensar la Fundación Mediterránea, que también nació en Córdoba y que pese a los vaivenes políticos y las etiquetas y las estigmatizaciones y los errores y las virtudes cometidas, está allí todavía, y fue la idea original de un grupo de empresarios que querían dar desde Córdoba algo más que la producción de bienes y servicios. Han hecho un trabajo con la Fundación Mediterránea que creo que el foro de convergencia empresarial actual, que todos los foros actuales económicos del país deberían tener en cuenta el trabajo verdaderamente federal de la Fundación Mediterránea, hecha con técnicos de todo el país, que conocen las economías regionales y están absolutamente convencidos de que han estudiado la manera y que se lo brindan a quien quiera, a los candidatos, de producir más de 9 millones de puestos de trabajo en la Argentina, que es lo que hace falta. Con ustedes, Martín Amengual. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, pero también a Pablo no le crean, por más que es realmente uno de los referentes nacionales que realmente ha llevado adelante unas banderas estos últimos años que han sido muy importantes para el país. En este caso creo que con ciertas apreciaciones sobre mí fue un poco exagerado, pero lo que quiero verdaderamente agradecer es no que me hayan invitado, sino realmente el esfuerzo que han puesto para llevar adelante esta institución, su fundador, mi amigo Jorge Lawson, su actual presidente, Germán Karten, que ha sido de una trascendencia enorme. Se ve aquí en esta convocatoria, pero fundamentalmente la trascendencia enorme que va a tener es en la participación que forzosamente necesita Argentina en el futuro de todos ustedes. Argentina es un país que debería estar en los países desarrollados y no lo está. Queda mucho por hacer y todo lo que queda por hacer comienza por producir bienes, por producir servicios, y la producción de todo esto que queda por hacer va a estar de alguna manera fundamentalmente ligada a ustedes, al esfuerzo de todos ustedes. Quiero que sepan que ser empresario es necesario asumirlo con compromiso, es necesario asumirlo con entusiasmo, que lleva una carga importante, por lo cual hace imprescindible estas dos condiciones. Van a convivir con la responsabilidad todos los días, todas las noches, los feriados, de manera que es un compromiso que tiene sus verdaderos méritos en lo que la sociedad logra a través de ustedes. A través de ustedes es lo que yo sueño, que Argentina va a reconstruir los 8 millones de puestos de trabajo formales que necesita. Argentina somos solamente 7.300.000 de formales, necesitamos generar 8 millones más. Eso es el trabajo que la Argentina espera de ustedes. Es una enorme responsabilidad que tienen. Es una enorme responsabilidad que afortunadamente la están canalizando bien a través de esta institución. Por eso es que les agradezco estar aquí y sinceramente tengo con esta, diría, humilde participación la sensación de estar colaborando con eso.
estar colaborando con el futuro de Argentina que nosotros depositamos en ustedes, la nueva generación de empresarios. Muchísimas gracias. Bueno, los voy a invitar a que vayan, a que me ayuden, ya que les hemos dado la tarea, vayan haciendo las preguntas. Están repartiendo algunos papelitos, así que me gustaría enormemente que sean ustedes los artífices reales de esta entrevista. Yo simplemente estoy aquí para canalizarlos. Pero mientras les damos tiempo para que... La idea del Preguntale A es aprovechar la experiencia. Cada uno de los testimonios de hoy han tenido que ver, desde Jorge, pasando por cada uno de los expositores, han tenido que ver con sus experiencias. El cómo, el cuándo, el por qué. Nació, prendió, apareció el bichito, como dice Germán, esa necesidad de ser distinto, de emprender. Entonces, aprovechar aquí la experiencia. En todo, en los fracasos, en los éxitos, en los titubeos, en las vacilaciones, en los aciertos. Vamos a ver, Martín, un pequeño videíto de presentación que han traído para graficar la trayectoria y la acción de Martín Amengual como empresaria. En el año 1967, en la ciudad de Córdoba, se gestaba el espíritu emprendedor de un grupo de pioneros que comenzaban a construir un sueño en el difícil camino de la construcción, asumiendo un desafío que día a día se iría haciendo realidad. El tiempo fue testigo del crecimiento de este grupo de visionarios liderados por Martín Amengual, que guiado por sus ideales de excelencia y calidad, lucharon, trabajaron y forjaron sus propios cimientos, dando origen a Grupo Regam. Hoy es el líder constructor y desarrollista de los emprendimientos más renombrados de la ciudad de Córdoba. Con 40 años de trayectoria a nivel nacional e internacional, ha sabido construir su liderazgo, interpretando las necesidades del público y generando nuevas oportunidades, adelantándose siempre a las exigencias del mercado. Grupo Regam está conformado por empresas prestigiosas que han alcanzado un destacado reconocimiento a través del tiempo. Regam AMG, Obras Civiles, con un registro que supera los 2 millones de metros cuadrados construidos en todo el país, con obras emblemáticas como el Faro del Bicentenario y la Torre Elysée, y obras destacadas como el edificio corporativo de Tarjeta Naranja, hospitales, hipermercados, hoteles, grandes centros comerciales, departamentos y planes de vivienda. American Merit, la primera cadena de hoteles de Argentina nacida en Córdoba, con más de 20 años de trayectoria, que con hoteles propios y otros bajo el sistema de franquicia se expande hacia todo el país y el exterior. Patio Olmos Shopping, uno de los centros comerciales más importantes del interior del país. La Floresta, el reconocido cementerio parque. Regam Pilaí, el sistema de ahorro en ladrillos más exitoso del mercado, que ha logrado más de 6.000 contratos en Córdoba desde su inauguración en el año 2006, con 366 departamentos entregados y 7 edificios en proceso de ejecución. En el año 2012, Regam Pilaí presentó Lote Joven, un sistema de financiación para la compra directa de lotes. Grupo Regam también es Emprendimientos Inmobiliarios Sociedad Anónima, la desarrollista del grupo que ha generado muchos de los más importantes emprendimientos de la ciudad de Córdoba, priorizando siempre la seguridad, ubicación y confort, siendo estos los atributos más valorados por nuestros clientes, reforzando así el compromiso de construir un mejor lugar para vivir. En Grupo Regam buscamos siempre mejorar, buscamos ser líderes, buscamos trascender. Nuestra labor es un sinónimo de crecimiento y nuestra gente, el capital más preciado. Somos una empresa que cree en la innovación y que apuesta al trabajo genuino. Grupo Regam, grupo emblema de liderazgo, trayectoria y calidad.
Bien, vamos a comenzar. Afortunadamente ya el reportaje ya está hecho. No, pueden llover muchas más preguntas, por supuesto, pero la calidad de las preguntas también evolucionan. Se ve que el fertilizante anda bueno acá en este grupo. La prueba de ácido me da la sensación para cualquier emprendedor. Después que se alcanzó la meta, es como dice Lawson, que un emprendedor descansa haciendo otra cosa, ¿no? Durmiendo. Le preguntan a Martín Amengual, mirando su propio espejo cuando comenzó, ¿hoy sigue teniendo las mismas ganas de emprender o esas ganas se han transformado en otra cosa, en otras motivaciones? En realidad ¿Funciona o no? Hola. Sí. En realidad las motivaciones pueden cambiar. Lo que uno todavía conserva, creo, es el espíritu de hacer cosas. En realidad hay un momento de la vida en que, sobre todo si uno ha tenido un poco más de éxitos que fracasos, siente un compromiso de tratar de involucrarse en el futuro del país, sobre todo en el caso de los de mi generación, que comenzaron con una Argentina que era mejor de la que dejamos. Y esto no es estigmatizar el último gobierno ni el penúltimo, simplemente son datos absolutamente objetivos. El año 70 era una Argentina mejor que la que nosotros, esta generación, deja, de la cual yo también soy responsable. Entonces, en ese sentido he visto la necesidad a lo mejor de marginar un poco algunas partes empresarias para intentar colaborar en dejar algo distinto en lo que hace a políticas públicas. ¿No cree que los argentinos somos muy buenos para trabajar individualmente, pero que nos cuesta trabajar en equipo? Por ende, ¿sucede esto proyectado a nivel país? Sí, absolutamente lo creo así. Yo creo que los argentinos individualmente somos más rápidos. Días pasados hablaba con mi hija, que vive en Estados Unidos, está casada allá y casada con un americano también, así que decía que una de las cosas que le chocaban a veces de comentarios sobre los argentinos es que nos sentíamos superiores individualmente. En realidad le tuve que decir la verdad. Le digo, mira, es que la verdad es que siento que cuando vamos afuera, cualquier argentino que uno ve es más rápido que el resto. Si veo un mozo, encuentro un mozo en algún lado, en cualquier país, y lo comparo con el argentino es más rápido. Es decir, encuentro un funcionario, es más rápido. Lo cual verdaderamente es así. El argentino tiene una agilidad superior, pero esto tiene una explicación. La explicación es que los argentinos vivimos en un país que nos ha entrenado en la adversidad. Nos ha entrenado con permanentes sorpresas cotidianas, muchas veces impredecibles, muchas veces desagradables, muchas veces agradables. Pero este entrenamiento que hemos tenido los argentinos en esta vida nuestra, en este país, nos ha dado esa diferenciación. Los argentinos individualmente somos, sin duda, personas muy destacadas. Ahora, colectivamente, es otra historia. Bueno, a propósito de esto, otra pregunta que tiende un puente para continuar. ¿Cómo pudo acomodarse a las crisis que tuvo el país como empresario? Por ejemplo, ponen aquí la de 2001. Esto revela un poco la edad de quien escribe esto, ¿no? Porque ha habido crisis, si ha habido crisis, ¿no? La de 2001 es la que tenemos más presente los jóvenes. Yo me incluyo. No, y aquí viene la cuestión de el argentino como sobreviviente y el empresario como una especie de superviviente. Sí, evidentemente, bueno, eso es parte del entrenamiento que nos hace más ágiles individualmente que el resto. Quiero contarle claramente una anécdota que hace a un emprendimiento que teníamos acá a 3 cuadras, se llamaba Torre del Solar. En el 2001 habíamos largado, eran 4 torres, con créditos que eran en el 2000, con créditos que eran a 20 años en dólares, una cuota accesible a clase media. Habíamos vendido 100 departamentos de una primera torre, con lo cual ponían solamente un anticipo
y el resto lo iban a poner durante la posesión y usufructo del bien, ¿no? ¿Qué pasó en el interín? Bueno, la crisis del diciembre de 2001, se cayeron los 100 clientes, el banco se borró, la obra a la mitad, los precios eran impredecibles y bueno, había que encontrar soluciones. Entonces, obviamente, uno pone el máximo de su imaginación para salir de semejante berenjenal. Bueno, la solución que se nos ocurrió fue bastante eficiente. De los clientes que ya habían comprado, le dijimos, mire, vamos a hacer una cosa. Hay una crisis muy grande, ustedes no pueden seguir pagando porque el banco se borró, tampoco le va a dar el crédito, tampoco tienen ustedes los recursos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pongámoslos en venta los departamentos, entonces vamos a media. Ustedes pagaron el 20% del departamento, bueno, el 20% de lo que se vende para ustedes, el 80% nosotros. Ustedes pagaron el 50 y 50, es decir, que era muy equitativo, con lo cual a todos les pareció razonable y no hubo ningún problema en eso. El problema era encontrar quién comprara los departamentos en esa crisis. Cuando sacan, de pronto, de la galera acá, por eso digo, hay sorpresas malas y buenas, que la única forma de recuperar los cheques que tenían los que los habían incautado eran comprar inmuebles. Así que de un día para otro cayeron 100 compradores de inmuebles con los cheques en la mano. Y bueno, tanto los que habían comprado originalmente, la familia de clase media, joven, como nosotros, recuperamos el capital. Y ustedes ven cómo en esta Argentina impredecible se sale a veces de todas las circunstancias. Bueno, voy a ir tratando de hacer sinergia con las inquietudes, porque hay preguntas específicas que voy a tratar de unir. Y después le dejo la pericia a Martín para que conteste. ¿Qué consejo nos da a los emprendedores de la construcción que estamos en nuestros primeros pasos de crecimiento? Donde crecer con la respectiva presión impositiva. ¿Sí? ¿Tanto, che? ¿Presión? Más que la inflación. Dice Rosa, el punto de acción diaria de nuestro emprendimiento. Claro, la asfixia, dice, entre la presión tributaria y la inflación. No sé de dónde habrá sacado los datos. Después dice aquí, desde el Estado en Córdoba vía la contratación privada, ¿se podría implementar un sistema de construcción de vivienda como los de la provincia de San Luis, por ejemplo? Pero vamos al primer punto, que es qué consejo le da a los empresarios de la construcción, jóvenes, en este contexto apretado. Hay que distinguir dos tipos de constructores, digamos, que ahora en estos últimos años se han esclarecido un poco las dos funciones. Una es el constructor, la empresa constructora, que puede ser de obra pública o de terceros, por ejemplo, grandes supermercados o fábricas que contratan a la empresa para que le haga su fábrica, o el Estado para que le haga un hospital, etcétera, donde actúas exclusivamente como constructor, donde dependes del presupuesto que hayas pasado para construir lo más eficientemente posible, dependes de que te pague el comitente, dependes de que la cláusula de ajuste sean razonables, de una serie de factores importantes. En este caso, diría que hay que ser prudente, pero bueno, siempre se han sorteado las circunstancias. Yo he vivido 40 años en un proceso de inflación permanente de Argentina, con lo cual eso ha sido un desorden permanente, y he podido subsistir y muchos lo han hecho. Es decir, que hay montones de circunstancias, pero van a pasar. Bueno, esta es una pregunta casi gemela, una pregunta simple, probablemente muy difícil de responderla por la nueva generación y la situación actual. Leo todo porque da el contexto también de quien escribe y cómo ve ¿no? su propio contexto. ¿Qué consejo le daría a un joven ingeniero civil, arquitecto, etcétera? ¿Cómo emprender, llevar a cabo nuestro propio proyecto para llegar al éxito? Me da la sensación de que por dónde, ¿no? ¿Por dónde estaría hoy la beta en la gama de la construcción? Claro. Bueno, un arquitecto o ingeniero civil tiene 2 o 3 opciones. Una sería dedicarse a su propia profesión, pero no es justamente en ese caso un emprendedor. En el caso de emprendedor tiene las 2 opciones que decía recién. Una es dedicarse a una empresa constructora que presta servicios de construcción, con lo cual tiene que ser muy eficiente en organizarse para hacerle la obra al presupuesto que se le ha pasado al comitente, sea privado, sea público, pero este es un proceso de eficientización de los mecanismos de la construcción,
donde se asumen determinados riesgos en función del presupuesto, pero son todos relativamente manejables. Habría que entrar mucho más en detalles. Y otro es el proceso del desarrollista, es decir, que el arquitecto asume el rol de un desarrollo como construir un edificio, venderlo y con eso hacer su diferencia paulatinamente. Cualquiera de esas dos cosas es factible. Va a pasar por momentos favorables y desfavorables, profundamente a veces desfavorables y profundamente favorables. Lo que se recomiendo como regla general es siempre no dar el paso mucho más largo del que es factible, porque, claro, si cae en el vacío está liquidado, digamos, ¿no? Paso corto pero firme. Corto pero firme. Bueno, felicitarlo al ingeniero Mengual, con un gran grupo de desarrollistas. La pregunta, ¿cómo empezó? ¿Cómo logró los primeros éxitos? Y como la canción dice, ¿cómo hizo su primer millón? No, qué sé yo. La verdad que no sé si fueron tantos éxitos, fueron más o menos parejos, creo que un poquito más de éxito que fracaso, pero a veces me decían que soy exitoso, sí, vos todo lo que emprendés sos exitoso, y no, la verdad que lo que pasó, yo después me reflexionando, es que se enteran de lo que me salió bien, de lo que me salió mal ni se le lograron enterar. Entonces, lo que hay que poner es ese espíritu creador, esa fuerza, esa lucha permanente y bueno, y si hay adversidad, ponerle pecho y siempre con el pecho adelante y las buenas intenciones, las cosas se arreglan. Así que esto creo que es la esencia misma de la cuestión de empresario y más en este país. Yo en verdad creo que tuve suerte. Al principio hubo planes de vivienda que habían sacado un plan B, ¿no?, que se llamaba. Bueno, eso duró 2 años, pero ahí arrancamos bien. Después, en el primer edificio que dije vamos a hacer, pensé en construir edificio de apartamento de 3 dormitorios, no se lo podía vender a nadie. Bueno, pero al final logramos encontrar clientes. Es decir, la carrera de empresario es un permanente prueba y error. Es muy difícil que uno acierte todas, muy difícil. Pero hay que poner el espíritu de creador y de lucha y bueno, las cosas salen. Esta va por mi parte. En esta jornada en particular, me da la sensación, en particular, en especial, los oradores, los expositores, el profesor Bernardo Toro, Julián Weiss, Jorge Lawson, entre otros, presidente Herman, han hecho hincapié en la cuestión del sentido, la creación de riqueza como un elemento transaccional entre una serie de factores, no solamente la acumulación material, millones, dinero. ¿Usted es feliz? ¿Le ha encontrado a la actividad emprendedora, desarrollista, empresaria, un colmo de satisfacción personal, de realización personal, más allá de la plata, el éxito? Sí, la verdad que sí, tengo la suerte de decirlo con sinceridad que sí. El éxito, bueno, depende de cómo se mida. Yo hubiera querido, por ejemplo, como ingeniero civil, haber llegado a construir diques. Bueno, ¿Diques? No, sí, no pude construir ni una represa, en realidad, así que me han quedado pendientes objetivos. Pero de todas maneras me siento conforme con lo que pude hacer y soy feliz con eso. No, para nada siento una carga con eso. Sí, también siento esta última intención de colaborar o intentar colaborar para que Argentina inicie un camino distinto, ese camino que les va a quedar a ustedes como desafío, ¿no? Y que a lo mejor permita que todos los sueños de ustedes se puedan realmente cumplir. Para eso ha tenido que ir, digo, en este camino de querer dejar, de querer trascender, que ha sido otra de las cuestiones, ¿no? Ser, tener, trascender. Me da la sensación que con lo que están haciendo, golpeando la puerta de tanta gente, tantos grupos ofreciendo un plan, acá tienen un plan para una Argentina que produzca 8 millones de puestos de trabajo,
¿Se ha tenido que ir sacando máscaras? ¿En qué sentido, Martín? Todos los hombres públicos, relativamente públicos, con grado de responsabilidad, con empleados a cargo, tienen que tener, y sobre todo en la Argentina, en un contexto tan hostil generalmente, donde las reglas de juego no siempre son las escritas, sino las dichas, ¿no? Es decir, las que dependan de la voluntad de un gobierno. Se ha tenido que ir desprendiendo de ciertas neutralidades, de cierta prudencia, de cierto equilibrio, para empezar a decir algunas cosas en voz más fuerte o en forma más directa. En verdad que sí, yo creo que a través de estos 4 años últimos en la Fundación he podido realmente ilustrarme muchísimo en información que me han brindado los economistas, y eso me permitió ver la realidad de este proceso que me ha tocado vivir en estos años, 40 años de trabajo, con una óptica distinta y absolutamente fundamentada. Y en realidad logré llegar a algunas conclusiones. La primera es que, por ejemplo, la creación de riqueza, la generación de riqueza per se tiene solamente un objetivo importante y fundamental, que es la generación de trabajo. La generación de trabajo para toda la sociedad. Es decir, en definitiva, que sobre todos ustedes descansa la expectativa, la esperanza de millones de argentinos de que ustedes le generen ese trabajo digno. Es una responsabilidad enorme ser empresarios. Es una responsabilidad enorme que a ustedes les va a tocar, porque hay que reconstruir 8 millones de puestos de trabajo, y esto es un esfuerzo grande. Y esto creo que es lo que a mí me ha llevado a entender profundamente cuál es el problema de Argentina. Con 13 millones de pobres es un país inviable, con 7 millones solamente de personas que aportan en blanco al sostenimiento del Estado argentino, que quiere brindarle salud, educación, justicia a 40 millones, es absolutamente imposible. Entonces, el problema central está en ¿dónde? En esta generación de empleo. ¿Y la generación de empleo con qué se hace? Con producción. ¿Y la producción quién la va a hacer? La van a hacer ustedes. Por eso estoy acá. Porque realmente quiero transmitirles un poco la enorme responsabilidad que tienen ustedes en Argentina, que muchas veces la gente no siquiera se da cuenta de valorar lo que tiene que poner y tiene que esperar de ustedes. Y yo creo que por eso le agradecía mucho a Jorge, ahora a Germán, que estén en este esfuerzo. Estén en este esfuerzo porque son la piedra fundamental del cambio de este país. Ustedes van a ser, necesitamos miles de pymes que se transformen en medianas y en grandes empresas. Y eso está en manos de ustedes. Hay algunas preguntas que ya han sido respondidas, directa o indirectamente, pero vale la pena formularlas. ¿Cómo se puede convivir como emprendedor y empresario tomando decisiones en un contexto de cambios permanentes de las reglas de juego? Dice Javier, y creo que no ha respondido que no hay un manual, ¿no? Justamente como las reglas cambian y todo es muy improvisado muchas veces, muy voluntarista, hay que desarrollar algún sentido especial, entrenarse en algo. Se va desarrollando solo el sentido especial, porque se van a encontrar con circunstancias, como digo, inéditas en otro país. Bueno, no quiero decir normal porque parece que fuéramos anormales, pero en otro país son muy difíciles que se den. Y estas circunstancias los van a ir sensibilizando en las soluciones. Y por eso es que el argentino es rápido. No se da cuenta que individualmente es rápido, y esto no es presumir de una personalidad o de un don especial. Es simplemente reconocer que las circunstancias nos han entrenado muy bien. Entonces, esto hace que, como resultado, el argentino sea individualmente una persona muy capaz. Bien. Cuando insistís con que el argentino es rápido, se me vienen a la mente tantos rápidos. Sí, pero no me refiero a eso. Que han hecho buenos negocios. Pero tengo prohibido hablar de política, no hablo de política, así que no, es una autocensura mía, no, nadie me ha prohibido nada.
Eh, A ver, vamos a cuestiones más específicas, ¿no? Que tienen mucho que ver con la puesta en plan de un plan de negocios, de la valoración que hace un empresario sobre determinadas áreas. Por ejemplo, ¿qué espera un empresario como usted de la gestión estratégica de recursos humanos? Y cómo se hace para diversificar los negocios cuando muchos hacen hincapié en el foco, o sea, en enfocarse en una sola cosa, dice Viviana. Por ejemplo, recursos humanos y diversificación. Los recursos humanos son la esencia de una empresa. Evidentemente que una de las virtudes que tenemos que tener los empresarios es justamente sacar lo mejor de cada uno de ellos para conformar un equipo que dé como resultado un resultado óptimo. De manera que la evaluación de los recursos humanos, la, digamos, selección de los recursos humanos es una de las tareas principales que tenemos que tener como empresarios. Y también he tenido como experiencia que me gustaría transmitirles que a veces hay recursos humanos que uno, para utilizarlos, tiene que cambiar la estructura misma que uno se ha propuesto. Porque se da cuenta que hay determinadas personas que encasillarlos dentro de lo que uno imaginó que debía hacer es difícil porque no tiene... Perdón, ¿eso es adaptar el talento individual a la estructura? Exactamente. Es decir, adaptar la estructura al talento individual. La estructura al talento. La talento individual. Poner la estructura al servicio de un talento individual si se descubre un recurso humano. Sí, correr un poquito, bueno, cambiarse la estructura que uno se armó en función de ese recurso humano para que pueda realmente dar lo mejor de sí. Y esto ha sido en muchas ocasiones importante porque realmente es ahí donde se logra una armonía mucho más eficiente del conjunto. Acá hay una pregunta que la formulé hace un ratito y me da pie para incluso ampliarla. Pregunta aquí esta persona, desde el Estado en Córdoba, vía la contratación privada, ¿se podría implementar un sistema de construcción de vivienda como la de la provincia de San Luis? Y se me ocurre que esta pregunta puede tener que ver con cómo hacer más eficiente en esa conjunción de Estado y sector privado, como mostraba Bernardo Toro hoy, donde el Estado haga lo que legalmente se le tiene permitido y el privado ponga todo aquello que le es de su específica jurisdicción. ¿Cómo mejorar la oferta de vivienda en la Argentina, independientemente del sector privado, en la conjunción público-privado? Dentro de las deudas grandes que tiene la dirigencia argentina con la sociedad está el déficit de vivienda, el déficit habitacional. El déficit habitacional que, digamos, desde el Estado ha llegado parcialmente, esporádicamente, a los quintiles más bajos, 1 y 2, y ha quedado siempre pendiente la asignatura de la vivienda de la clase media argentina. Esto lamentablemente exige una política que inexplicablemente Argentina no ha transitado, que es la generación del crédito accesible para que la clase media pueda comprar su vivienda. Y que en un contexto inflacionario como el que hemos vivido tradicionalmente, no es para nada difícil armarlo. Lo hizo Chile cuando todavía tenía inflación con la unidad de fomento, que le fue muy bien. Logró avanzar enormemente en la construcción y el déficit de vivienda. Lo siguieron haciendo otros países vecinos. Y acá en Argentina, lamentablemente, la clase política en su negligencia absoluta no ha logrado instrumentar una cosa tan simple como una unidad de fomento que permitiría perfectamente cubrir el déficit habitacional de Argentina. Esto es una deuda pendiente que tiene la dirigencia argentina con la sociedad y con la clase media en particular, y realmente lo digo con absoluta transparencia, es una irresponsabilidad compartida porque no hubo nadie que la ponga en valor,
de toda la dirigencia política argentina transitada hasta hoy. ¿Vio? Que yo les dije que se iban sacando de a poquito, se iba sacando algunas máscaras, no máscaras, en definitiva son resguardos, equilibrios que se ponen algunos empresarios para expresar claramente su visión de actores comprometidos y responsables con lo que les ha tocado vivir y ser protagonistas y lo que quieren dejar a lo que viene. Siempre merodean las preguntas que tienen que ver con la chispa inicial, con el primer fuego. Acá imagino a un Martincito jugando con las maderitas, en la época mía en los mis ladrillos. ¿Cómo comenzó eso? ¿Algún momento se visualizó construyendo, no sé, castillito de arena en el río? En realidad debe haber algo genético, aunque con algunas variantes. Yo soy la tercera generación de ingeniero civil. Ah, bueno. Mi abuelo era ingeniero civil, él se dedicó específicamente a la profesión, papá también era ingeniero civil, hizo poco de ingeniero, después le gustó más el campo, pero se ve que ya venía genéticamente. Yo ingeniero civil y estudié sin ningún tipo de influencia ingeniería civil de mi papá, y mi hijo también es ingeniero civil y hace otra cosa, no es lo mío. Así que se ve que hay una transferencia genética. Yo siempre quise ser ingeniero, siempre quise hacer obras. No sabía si iba a hacerlo. Cuando estudiaba tenía como dos opciones. Una era emplearme en las grandes empresas multinacionales y poder hacer grandes obras en algunos otros lados. Y otra era largarme solo. Afortunadamente largarme solo me resultó un poco más fácil porque mi papá me ayudó. Y bueno, tuve suerte en el inicio también con las condiciones que se dieron circunstancialmente en ese momento, porque no me pueden tocar empezar en el momento de viento a favor o en el momento de viento en contra. Así que bueno, así largamos y siempre tuve, yo creo que mi única virtud es haber conservado siempre el entusiasmo, siempre tenía ganas, siempre amanecía con ganas de hacer cosas, así que bueno, eso ha sido, creo que ha sido la única razón por la que he podido crecer. Y finalmente, Martín, ¿cuál es el combustible anímico del cual debe proveerse un emprendedor, además de su propio fuego interior? Porque Lawson planteaba la importancia de involucrar a la familia en un proyecto común. ¿Qué importancia tiene eso? Tanto si estuvo como si no estuvo, digo, en la experiencia personal. No todos tenemos la chance de tener la familia Ingalls, ¿no? Ni de tenerla de origen o después de construirla, por diversos motivos. Ojalá se pudiera y uno como padre pudiera ser mejor o mejorar quizá la experiencia familiar en la que uno nació. Pero ¿qué combustible necesita o debe proveerse o rodearse ese espíritu, esa lucecita, ese fuego interior? Yo creo que la familia es fundamental. Por supuesto, la esposa, el acompañamiento de la esposa, la tolerancia de la esposa, porque en la actividad empresaria uno, como dije al principio, convive con el compromiso todos los días, todas las noches, todos los feriados, y eso, quiera o no, uno se traslada en las actitudes cotidianas, para los cuales debo reconocer que es imprescindible la paciencia y la comprensión de la persona que uno lo acompaña, ¿no? Así que, de hecho, es fundamental, es muy importante contar con ese apoyo, esa tolerancia y por supuesto, también a veces de los hijos, que uno inconscientemente, y a veces eso lo he reflexionado tarde con algunas reacciones, transmite las preocupaciones que ellos no merecen y entonces necesita de las comprensiones de ellos también. Por eso creo que el acompañamiento familiar ha sido siempre para mí muy importante. Señoras y señores, vida
y obra, nunca mejor dicho, vida y obra de Martín Amengual. Gracias, Martín.